Había una carta sobre la mesa cuando desperté. No era una carta de amor ni de condolencias, aunque en cierta forma era las dos cosas. Era una hoja doblada en 3 partes, con el sello de una notaría en el margen superior, y mi nombre escrito a mano con una letra que reconocí antes de abrir el sobre. La letra de mi padre. La leí 3 veces. La tercera vez me senté en el piso, no porque me hubiera desmayado, sino porque las piernas simplemente dejaron de tener sentido. Mi padre me había dejado una estancia en el Chaco, un terreno de 40 hectáreas en el corazón seco del norte argentino, un lugar donde el sol no calienta sino quema, donde la tierra no descansa sino cruje, donde el agua es una promesa que nadie cumple. Un lugar que yo nunca había visitado, un lugar del que él nunca me había hablado, y era todo lo que tenía. Queridos oyentes, antes de continuar debo interrumpir por un momento. Soy el narrador de siempre, la voz que los acompaña en cada historia de este canal. Pero hoy debo pedirles que me permitan hacer algo diferente. Esta historia en particular no será narrada por mí. Mariana irá a contarla ella misma. Y cuando escuchen lo que vivió, van a entender por qué nadie más podría hacerlo. Los dejo con ella. Hola, me llamo Mariana, y sé que esto no es lo que esperaban. Pero hay cosas que no se pueden contar desde afuera. Hay cosas que solo tienen sentido cuando las cuenta la persona que las vivió. Con las manos todavía sucias de tierra, con la voz todavía temblando un poco aunque hayan pasado años. Esta es una de esas cosas. Antes de seguir, quiero pedirles algo pequeño. Escriban en los comentarios de qué país nos escuchan hoy. Me encanta recibir mensajes de lugares que nunca imaginé. Y cada vez que leo esos comentarios, entiendo que estas historias llegan más lejos de lo que cualquiera de nosotras se atrevería a soñar. Y si esta historia les llega, si algo en lo que estoy a punto de contarles les toca algo que no sabían que tenían pendiente, consideren suscribirse a este canal. No por el número, sino porque aquí cada semana hay una mujer que sobrevivió a algo que parecía imposible, y esa mujer los está esperando. A veces uno necesita saber que alguien más también encontró agua donde solo había piedra. Dense ese regalo. Ahora sí, les cuento. Mi marido murió 16 meses antes de que llegara esa carta. No voy a detenerme mucho en eso porque esta historia no es sobre él. Pero necesitan entender lo que yo era cuando el sobre llegó. Era una mujer de 42 años que había construido toda su vida alrededor de otra persona. Y cuando esa persona se fue, descubrió que no sabía muy bien qué quedaba. El departamento era de él. El trabajo era en la empresa de su familia. Las amigas eran, en su mayoría, amigas de los dos, que después del funeral empezaron a aparecer cada vez menos. No los culpo. El duelo incomoda, y yo era muy buena en estar incómoda. Cuando llegó la carta del notario, llevaba 3 semanas sin salir del departamento excepto para comprar lo necesario. Tenía el pelo sin lavar. Comía a cualquier hora o no comía. Dormía demasiado o no dormía nada, sin término medio. Era, en el sentido más literal de la palabra, una mujer que se estaba borrando a sí misma de a poco, sin darse cuenta, sin quererlo del todo. La carta me detuvo, no porque me diera esperanza de inmediato, sino porque me dio una tarea. Y a veces, lo único que necesitamos para no desaparecer del todo es tener algo concreto que hacer. Llamé al notario esa misma tarde. El hombre me explicó, con la paciencia de quien ha dado malas noticias muchas veces, que el terreno estaba ubicado a 40 kilómetros del pueblo más cercano, que no tenía agua corriente, que la casa principal llevaba años sin mantenimiento y que varios vecinos ya habían expresado interés en comprarlo. Le pregunté cuánto ofrecían. Me dijo el número. Hice silencio. Era una suma que no cubría ni 3 meses de alquiler en Buenos Aires, y aunque en ese entonces 4.000 pesos aún tenían cierto valor, la vida en la ciudad ya se había vuelto inalcanzable para mí. Señora, dijo el notario con cuidado, quizás sería conveniente aceptar. Ese terreno lleva décadas sin producir nada. Su padre lo conservó por razones sentimentales, pero desde el punto de vista práctico. ¿Cuándo puedo ir a verlo? Lo interrumpí. Hubo una pausa. ¿Perdón? El terreno.
¿Cuándo puedo ir a verlo? Otra pausa, más larga. Cuando usted quiera, señora. Pero le recomendaría... Gracias, dije y corté. No sé qué me hizo decir eso. No sé si fue terquedad o curiosidad o simplemente el instinto desesperado de una mujer que necesitaba algo a lo cual ir. Pero 2 semanas después estaba en un micro con una valija mediana, un bolso de mano y exactamente 4,000 pesos, que eran todo lo que me quedaba después de pagar el último mes de alquiler. 4,000 pesos. Y una carta con el sello de una notaría. Eso era todo lo que tenía. El micro me dejó en un cruce de rutas al costado de la ruta nacional. No había andén, no había banco para sentarse. Había un cartel oxidado con el nombre del pueblo más cercano y una flecha que apuntaba hacia una dirección que parecía no llevar a ningún lado. El calor era físico, no es una metáfora. Era algo que se apoyaba sobre los hombros como un peso, que entraba por la nariz con cada respiración y se instalaba adentro. Eran las 2 de la tarde de enero, y el sol del Chaco en enero no es el sol que yo conocía. Era otro sol, un sol que no ilumina sino que interroga. Tomé un remis que me llevó los 40 kilómetros hasta la estancia. El conductor era un hombre de pocas palabras que me miró por el espejo retrovisor 2 veces durante el camino, con esa expresión que tienen las personas cuando quieren decir algo, pero deciden que no es asunto suyo. Cuando llegamos, me dejó con la valija frente a un portón de madera que colgaba de un solo gozne. ¿Quiere que la espere?, preguntó. Miré la casa al fondo del camino de tierra. Era una construcción de adobe de un solo piso, con el techo de chapa combado en una esquina, las paredes con manchas de humedad vieja, aunque ahí no llovía nunca, y una galería con 2 columnas, de las cuales una estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera tratando de ver algo en el piso. Detrás de la casa, hasta donde alcanzaba la vista, tierra. Tierra seca, tierra gris, tierra cuarteada como la palma de una mano muy vieja. Ningún árbol que diera sombra, ningún pasto verde, solo esa tierra que crujía con el viento y levantaba una polvareda delgada que se quedaba suspendida en el aire como si no supiera a dónde ir. No, dije. Gracias. El remis arrancó. El ruido del motor se fue alejando. Y me quedé sola, completamente sola, con una valija, 4,000 pesos y 40 hectáreas de nada. Fui hasta la casa. La puerta no tenía llave, apenas un pasador de hierro oxidado que se dio con un empujón. Adentro olía a encierro y a algo más antiguo, a adobe húmedo y madera seca, a años de silencio acumulados. Había una mesa, 2 sillas, una cama sin colchón en el cuarto del fondo y una cocina de leña. En el baño había una palangana de plástico y una canilla que, cuando la abrí, tosió 2 veces y no largó nada. Sin agua. Me senté en una de las sillas y estuve un momento sin hacer nada. Entonces abrí la valija, saqué el único espejo que había traído, uno pequeño de mano, y me miré. Tenía el pelo aplastado por el viaje. Tenía ojeras. Tenía esa expresión que tienen las personas cuando han estado llorando tanto que ya ni sienten que lloran. Pero estaba ahí. Eso era algo. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre la cama sin colchón con una manta encima, escuché el viento contra las chapas del techo y pensé que mi padre había vivido en ese silencio y nunca me lo había explicado. Pensé que quizás había cosas de él que yo nunca había querido entender. Me dormí con eso en la cabeza. Y a la mañana siguiente, cuando salí a ver el terreno con la luz del amanecer, lo vi por primera vez. Un pájaro pequeño, de plumas grises con una franja oscura en el pecho, que descendió en línea recta desde el cielo y posó en una roca negra en el centro de la propiedad. Se quedó exactamente 4 segundos. Y se fue. No le di importancia. Todavía no sabía que ese pájaro me iba a salvar la vida. Y fue en esa primera semana, cuando los vecinos llegaron con sus advertencias, que la verdadera prueba de mi terquedad comenzó. Llegaron al tercer día, no al primero, que hubiera sido demasiado obvio. Tampoco al segundo, cuando yo todavía estaba en el proceso de entender qué había heredado exactamente. Al tercer día, cuando ya debían haber calculado que yo había visto suficiente para estar asustada, pero no tanto como para haberme ido. Tenían buen timing, lo reconozco. Don Aurelio era un hombre de unos 70 años,
con sombrero de paja y una sonrisa que llegaba antes que él. Vino con una mujer que se presentó como la señora Prado, vecina de la propiedad del sur, con una cacerola tapada entre las manos y una expresión de condolencia que no terminaba de encajar con sus ojos, que evaluaban todo con una velocidad discreta pero evidente. «Somos los vecinos más cercanos», dijo don Aurelio, extendiendo la mano. Conocíamos a su padre. Éramos amigos. Le estreché la mano. Era la mano de alguien que aprieta un poco más de lo necesario. «Qué bueno saberlo», dije. La señora Prado me extendió la cacerola. Adentro había un guiso que olía bien. Me di cuenta de que no había comido nada caliente en 3 días y tuve que hacer un esfuerzo para no mostrar cuánto me importaba ese guiso en ese momento. «Pase, por favor», les dije. Se sentaron a la mesa. Yo serví agua de la damajuana que había conseguido en el pueblo el día anterior, pagada con parte de mis 4.000 pesos, y los miré mientras miraban la casa con esa actitud de quien está tasando sin querer parecer que tasa. La conversación empezó despacio. Me preguntaron por el viaje, por Buenos Aires, por si tenía familia. Respondí lo necesario. Después de un rato, don Aurelio apoyó las manos sobre la mesa con la paciencia de alguien que sabe cuándo llegó el momento. «Mire, Mariana, voy a ser directo con usted porque le tenía aprecio a su padre y creo que usted merece la verdad». «Se lo agradezco», dije. «Esta tierra no va a darle nada». Lo dijo con una suavidad que era casi peor que si lo hubiera dicho con dureza. Su padre lo intentó. Varios antes que él lo intentaron. El suelo es pura arcilla seca, no retiene nada. El agua subterránea está a una profundidad que no es viable para perforar con los recursos de un particular. Los veranos son insoportables y los inviernos son secos también. No hay forma de hacerla producir. Hizo una pausa. «Yo se la compro. No le voy a ofrecer mucho, porque honestamente no vale mucho, pero le ofrezco suficiente para que pueda volver a Buenos Aires y empezar de nuevo. Eso sí puedo dárselo». Lo miré de verdad, sin apartar la vista durante varios segundos. «¿Cuánto?», pregunté. Me dijo el número. Era el mismo que había mencionado el notario, quizás un poco menos. La señora Prado aprovechó el silencio. «Es una oferta generosa, querida. Esta tierra tiene fama en la zona. La llaman la tierra maldita, ¿sabe? No digo que sea verdad, pero la gente no viene por acá. Los trabajadores no quieren acercarse. Usted sola, una mujer de ciudad, sin experiencia en campo». Dejó la frase sin terminar. Era más efectivo así. Los miré a los dos, a don Aurelio con su sonrisa que llegaba antes que él, a la señora Prado con su cacerola de buena voluntad y sus ojos que no paraban de calcular. «Voy a pensar en ello», dije. Don Aurelio asintió. Se levantó, volvió a estrecharme la mano, un poco más fuerte esta vez. «No espere demasiado, Mariana. Las ofertas tienen fecha de vencimiento». Se fueron. Me quedé con el guiso en la cacerola y con el sabor de algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía mucho. Esa tarde decidí explorar el terreno. No con ningún plan. Solo necesitaba caminar. Necesitaba ver qué había heredado más allá de las 4 paredes de la casa. Me puse el único par de zapatillas que había traído, que eran completamente inadecuadas para eso, y salí. El terreno era exactamente lo que parecía desde afuera. Tierra seca, grietas que corrían en diagonal como cicatrices viejas, algunos arbustos bajos de los que crecen donde nada más puede. El sol aplastaba todo con esa indiferencia característica del Chaco en verano. Caminé durante casi 1 hora sin encontrar nada que me cambiara la perspectiva, hasta que lo vi otra vez. El mismo pájaro de plumas grises. Descendió desde algún punto del cielo y posó en la misma roca negra, exactamente en el mismo lugar que esa mañana. Se quedó 4 o 5 segundos, con la cabeza inclinada hacia un lado como si escuchara algo, y se fue. Me detuve a mirarlo sin saber por qué. Había algo en ese comportamiento que no era aleatorio. Los animales no hacen las mismas cosas en el mismo lugar sin una razón. Lo sabía, aunque no supiera nada de campo. Lo sabía de la misma manera que uno sabe cosas que nadie le enseñó. Pero estaba demasiado cansada y demasiado abrumada como para seguir el pensamiento hasta algún lugar. Seguí caminando.
Esa noche, sin poder dormir, decidí explorar la casa con más cuidado. Fui cuarto por cuarto con la linterna, abriendo cajones vacíos, revisando rincones que olían a años sin abrir. En el cuarto principal, la pared del fondo tenía una mancha de humedad con una forma que me recordó vagamente a un mapa. Pasé la mano por el adobe y noté que en un sector, cerca del suelo, el material sonaba diferente cuando lo golpeaba. Hueco. Empujé. El tijolo cedió hacia adentro. Detrás había un espacio del tamaño de una caja de zapatos. Y dentro de ese espacio, envuelto en una tela de arpillera que lo había protegido del polvo y la humedad, había un cuaderno. Tapa de cuero marrón, gastada en las esquinas. Sin título, sin nombre en la portada. Lo abrí. La primera página decía, con la letra de mi padre: si estás leyendo esto es porque llegaste. Eso significa que ya eres más valiente de lo que crees. Cerré el cuaderno. Me senté en el piso con la espalda contra la pared y estuve varios minutos sin hacer nada. Mi padre había muerto sin decirme que me amaba. No porque no lo hiciera, sino porque era de esos hombres que no saben decir las cosas de frente. Y ahora, desde algún lugar que no puedo nombrar, me lo había dicho de la única manera que supo. Cuando volví a abrir el cuaderno, las manos me temblaban un poco. Las primeras páginas eran, como dije, decepcionantes a primera vista. Registros de temperatura, mediciones de algo que no entendí, fechas sin contexto aparente. Pero seguí leyendo, y en la página 12 encontré una frase que me hizo pausar. Esta tierra no está muerta. Está esperando a alguien que no tenga miedo de arrodillarse. La leí 3 veces. Después cerré el cuaderno, lo puse sobre la mesa y tomé la decisión más irracional de mi vida. No iba a vender. No todavía. No sin entender primero qué había visto mi padre en esta tierra que nadie más era capaz de ver. Los días siguientes fueron una escuela brutal, donde cada paso me enseñaba la dureza del Chaco y la persistencia de aquellos que querían verme partir. Mi padre era agrimensor. Lo supe siempre. De la misma manera que uno sabe el oficio de sus padres sin haberlo visto trabajar nunca de cerca. Pero lo que no supe hasta que leí ese cuaderno es que ser agrimensor no era para él solo una profesión. Era una manera de entender el mundo, una convicción de que la tierra guarda secretos que solo se revelan a quienes saben leerla. Las páginas del cuaderno empezaron a tener sentido de a poco. Lo que parecían registros secos eran, en realidad, un sistema. Cada anotación de temperatura correspondía a un punto específico del terreno que él había numerado en un esquema dibujado a mano en la tercera página. Las mediciones que no entendía al principio eran mediciones de resistencia del suelo, hechas con un instrumento básico pero consistente. Las fechas sin contexto marcaban los días en que algo había cambiado, días en que el suelo respondía diferente, días en que ciertas plantas mostraban comportamientos que él registraba con la meticulosidad de un científico sin laboratorio. Mi padre había pasado años estudiando esa tierra. Eso me golpeó de una manera que no esperaba, porque yo siempre lo había imaginado como un hombre que fracasó, un hombre que tuvo un terreno y no supo qué hacer con él. Un hombre que eligió quedarse quieto mientras la vida pasaba. Y de pronto el cuaderno me estaba mostrando algo completamente diferente. Un hombre que eligió observar cuando nadie más quería observar. Un hombre que tomó en serio algo que todos los demás habían descartado. En la página 23 había una entrada que decía: fui al banco. Me dijeron que estaba loco. El técnico que me atendió se rió. No en mi cara, pero me lo mostró en los ojos. Está bien, no necesito que me crean. Necesito seguir mirando. En la página 31, hoy volví a intentarlo. Hablé con 3 ingenieros. Los 3 dijeron lo mismo. Arcilla seca, sin potencial hídrico, terreno muerto. Mañana, quizás, encuentro uno que sepa escuchar. Y después, durante 42 páginas, el tono cambió. Las anotaciones técnicas continuaban, pero desaparecieron los intentos de convencer a alguien. Desapareció la búsqueda de validación externa. Lo que quedó fue puro y simple: un hombre y su tierra, solos,
hablándose en el idioma de los datos y el silencio. Ese cambio me hizo llorar, no porque fuera triste, sino porque lo reconocí. Porque yo también sabía lo que era seguir haciendo algo en lo que creías cuando nadie más creía en ello. Lo había hecho durante años en mi matrimonio, creyendo que la versión que yo quería que fuera era más real que la versión que era. Lo había hecho con mi trabajo, con mis amistades, con mi propia imagen de mí misma. Mi padre y yo éramos más parecidos de lo que yo había querido admitir. Don Aurelio volvió exactamente al 7º día. Esta vez no trajo a la señora Prado. Vino solo, con un sobre en la mano y una expresión que había cambiado sutilmente, como si alguien le hubiera ajustado algo en la cara que antes estaba apenas torcido. «Mariana», dijo, como si fuéramos amigos de toda la vida. «Don Aurelio», dije. Me extendió el sobre, lo abrí. Adentro había una hoja con membrete de estudio jurídico de resistencia, que hablaba de una deuda que mi padre supuestamente había contraído con don Aurelio hacía 12 años por un servicio de maquinaria que nunca había sido pagado. El documento sugería que esa deuda, con intereses, podría resolverse mediante la cesión de parte del terreno. Lo leí 2 veces, lo doblé. Lo metí de nuevo en el sobre. «Voy a necesitar tiempo para revisarlo con un abogado», dije. «Por supuesto», dijo él con esa sonrisa. «Tómese el tiempo que necesite. Aunque debería saber que si esto llega a un juicio, los plazos y los costos son considerables. Para ambas partes, claro». Lo miré. ¿Era amigo de mi padre, don Aurelio? La pregunta lo tomó levemente de sorpresa. Se la esperaba, pero no tan directa. «Por supuesto», dijo. «¿Y aún así le va a iniciar un juicio a la hija de su amigo por una deuda de 12 años que nunca reclamó en vida?» Silencio breve. «Son cuestiones legales, Mariana. Nada personal». «Entiendo», dije. «Gracias por venir». Se fue. Cuando el sonido de su camioneta desapareció en la distancia, me quedé parada en la galería con el sobre en la mano y un peso en el pecho que era una mezcla de miedo y de algo más que todavía no sabía nombrar. Esa tarde, Tomás apareció por primera vez. Era joven, no tendría más de 25 años, con la piel curtida de quien trabaja afuera todo el día y los ojos de alguien que observa mucho más de lo que habla. Trabajaba para don Aurelio, lo supe después. Vivía en la propiedad vecina y había crecido en esa zona, con todos los mitos y todas las certezas que eso implicaba. Llegó caminando por el costado del alambre como quien no quiere que lo vean pasar por el portón. Se detuvo a unos metros y se sacó el sombrero. «Disculpe», dijo. «Diga, tengo gallinas». 3 gallinas. Una se escapó y puede que haya entrado en su terreno. Miró al suelo. «¿Le parece que puedo buscarla?» «Adelante», dije. Buscó la gallina durante un rato. La encontró detrás de unos arbustos del fondo. Mientras la agarraba, me di cuenta de que me estaba mirando con la misma curiosidad con que yo miraba el cuaderno de mi padre. Una curiosidad que intentaba disimularse, pero no del todo. «¿Piensa quedarse?», preguntó casi sin querer. «Sí», dije. Asintió. No dijo nada más. Se fue con la gallina bajo el brazo. Pero antes de doblar por el alambre, se detuvo. «Don Aurelio le va a mandar a alguien del juzgado la semana que viene», dijo, sin darse vuelta. «Un notificador. Dígale que ya habló con un abogado, aunque no sea verdad todavía. Le va a dar más tiempo». Se fue antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando el punto donde había estado parado y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba completamente sola. Esa noche decidí volver al cuaderno con otra actitud, no para buscar consuelo, para buscar información. Releí las anotaciones técnicas con más cuidado. En la página 47 encontré algo que había pasado por alto la primera vez. Un dibujo pequeño, hecho con lápiz, de lo que parecía ser una roca con una forma particular, casi triangular, con una marcación en la base. Al lado, una nota. «El mismo lugar, siempre el mismo lugar. El pájaro lo sabe». Me detuve. El pájaro. Fui a la ventana. Afuera era de noche y no se veía nada, pero en mi cabeza vi con claridad la roca negra en el centro del terreno. La roca donde el pájaro de plumas grises posaba cada mañana en el mismo punto exacto. Abrí el cuaderno de nuevo y busqué más referencias.
Las había. Dispersas entre las anotaciones técnicas, mi padre había registrado el comportamiento del pájaro durante meses. Siempre el mismo horario, siempre el mismo punto. Y en una entrada sin fecha, casi al margen de la hoja, había escrito: los animales no hacen las mismas cosas en el mismo lugar sin una razón. Yo lo sé. Pero soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para acabar solo. Cerré el cuaderno. Afuera, el Chaco respiraba en su silencio de siempre. Yo respiré con él. La semana siguiente, con la demanda de don Aurelio y la presión de todos los frentes, sentí que todo estaba a punto de derrumbarse. Pero la roca y el pájaro me llamaban a una verdad más profunda. Hay un tipo de cansancio que no es físico. Es el cansancio de sostener una decisión que todo el mundo a tu alrededor cree equivocada. El cansancio de explicar, de justificar, de resistir la presión acumulada de voces que te dicen, con distintos tonos, pero el mismo mensaje: rendite, esto no tiene salida, estás perdiendo el tiempo. Ese cansancio llegó a la tercera semana, no de golpe. Llegó como llega el calor del Chaco en enero, de a poco al principio, casi imperceptible, y de pronto ya estás adentro de él, y no hay manera de escapar. La señora Prado empezó a aparecer con más frecuencia, siempre con alguna excusa: traer algo, preguntar algo, pasar por casualidad. Pero cada visita terminaba en el mismo lugar. Historias de mujeres que habían intentado quedarse en esa tierra y habían terminado mal. Una que se enfermó del calor, otra que perdió todos sus ahorros en un pozo que no dio agua, otra que simplemente desapareció, aunque sobre esa la señora Prado no daba detalles, solo dejaba la imagen flotando en el aire como un mal presagio. No digo que le vaya a pasar a usted, decía, con una sonrisa de madre preocupada. Solo digo que hay que conocer esta tierra para entenderla, y eso lleva años, décadas. Usted es de ciudad, querida. Lo decía como si ser de ciudad fuera una enfermedad. El notificador del juzgado llegó un martes. Era un hombre joven con cara de no querer estar ahí, que me entregó un sobre y me pidió que firmara un acuse de recibo. Firmé. Cuando abrí el sobre, encontré la notificación de la demanda que don Aurelio había iniciado. El monto reclamado, con los intereses que él había calculado a su conveniencia, era significativamente mayor que lo que había mencionado en la visita anterior. Seguí el consejo de Tomás. Ya hablé con un abogado en Resistencia, le dije al notificador, aunque no era verdad todavía. Vamos a responder en tiempo y forma. El hombre asintió, incómodo, y se fue. Esa noche busqué en el celular abogados en Resistencia. Encontré 2 que hacían la primera consulta gratuita. Los llamé a los 2. El primero me explicó que el documento que don Aurelio había presentado tenía inconsistencias, que la deuda prescribía a los 5 años en Argentina y 12 años claramente superaban ese plazo. El segundo confirmó lo mismo. Los 2 me dijeron que don Aurelio probablemente lo sabía y estaba apostando a que yo no lo supiera. Era intimidación, pura y simple. Eso me enojó más que cualquier otra cosa, porque yo podía tolerar el calor, la soledad, el agua que se terminaba, las ampollas en los pies, pero que me trataran como si fuera tonta, eso no lo toleraba. Fue también esa semana que mi relación con doña Ramona empezó a cambiar. Yo había intentado acercarme 2 veces antes y las 2 veces ella había respondido con monosílabos y había terminado la conversación de maneras que no dejaban espacio para continuar. No era hostilidad, era algo más antiguo que eso. Era la distancia de alguien que ha extendido la mano demasiadas veces sin que nadie la tome. Entendí que no podía llegar con preguntas. Un miércoles a la mañana temprano, antes de que el calor se volviera imposible, fui hasta la casa de doña Ramona con la única herramienta que tenía, que era un martillo oxidado que había encontrado en la casa, y me puse a reparar una sección de su cerca que se había caído. No le pedí permiso, no anuncié que iba a hacerlo, solo lo hice. Ella salió después de un rato y me observó trabajar desde la puerta. No dijo nada. Al día siguiente volví.
Esta vez traje también agua y corté unas ramas que bloqueaban el camino a su puerta. Doña Ramona volvió a observar desde la puerta. Al tercer día, cuando llegué, ella ya estaba fuera. Tenía 2 vasos de algo que resultó ser un té de hierbas con un sabor que no supe identificar, pero que era lo más refrescante que había tomado desde que llegué al Chaco. Me lo extendió sin decir nada. Nos sentamos a la sombra de un árbol de algarrobo, que era el único árbol grande de toda la zona, y que crecía exactamente en ese límite, como si hubiera decidido por su cuenta cuál era el mejor lugar. «El calor va a seguir peor esta semana», dijo doña Ramona, mirando el horizonte. «Lo supuse», dije. «Tiene que salir antes de las 8 de la mañana o después de las 5 de la tarde. El resto del tiempo, quieta. Tengo cosas que hacer». «Las cosas pueden esperar. El cuerpo no». La miré. Tenía los ojos fijos en algún punto del terreno que yo no podía identificar desde donde estaba sentada. «Doña Ramona», dije. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?», pensó un momento. «Nací acá, mis padres también, los padres de mis padres también». Hizo una pausa. «Esta tierra tiene memoria, es larga, más larga que cualquier documento de propiedad». Tomé el té, esperé. «Su padre era un buen hombre», dijo después de un momento. «Callado, observador, no hacía preguntas tontas. ¿Le hablaba de la tierra?». «No hablaba mucho, pero miraba, y eso es más importante». Se levantó, dio por terminada la conversación y entró a su casa. Yo me quedé sentada bajo el algarrobo con el vaso vacío en la mano, pensando que mi padre y doña Ramona se habían parecido más de lo que probablemente cualquiera de los dos hubiera admitido. Esa tarde, volviendo a la casa por el camino que bordeaba el centro del terreno, vi el pájaro otra vez. Esta vez me detuve. Me quedé inmóvil, a unos 20 metros de la roca, y lo observé con atención. El pájaro descendió desde el mismo punto del cielo de siempre, posó en el mismo lugar exacto de la roca, inclinó la cabeza hacia abajo como si escuchara algo que venía de adentro de la piedra, se quedó 4 o 5 segundos y se fue. Fui hasta la roca. Era una roca grande, de superficie irregular, de un negro que no era exactamente negro, sino más bien un marrón muy oscuro, con vetas de algo que brillaba levemente cuando le daba el sol de cierto ángulo. En el punto exacto donde el pájaro posaba, la superficie era más lisa que en el resto, como si hubiera algo que la hubiera pulido con el tiempo. Puse la mano sobre ese punto. La roca estaba fresca, no tibia, no a temperatura ambiente, fresca, con esa frescura de algo que tiene agua cerca, en enero, en el Chaco, a pleno sol. Me arrodillé y puse la oreja contra la roca, sintiéndome completamente ridícula y sin importarme en lo más mínimo. No escuché nada, pero sentí algo, una vibración mínima, casi imperceptible, como el latido de algo muy profundo y muy quieto. Me levanté con la cabeza dándome vueltas. Esa noche busqué en el cuaderno de mi padre cualquier referencia a la roca. La encontré en la página 62, una página que estaba más manchada que las otras y que había pasado por alto antes porque la tinta se había corrido en varios sectores. Con paciencia, con la linterna del celular casi en la hoja, fui descifrando las palabras. Era una descripción, la roca triangular, el punto exacto donde el pájaro posaba, y después, en la parte más difícil de leer, cubierta por una mancha de humedad que casi la borraba por completo, una frase que cambió todo. El pájaro sabe. Yo ya soy demasiado viejo para cavar, pero tú no. Me quedé sentada en el piso de la cocina con el cuaderno abierto sobre las rodillas y el celular en la mano, y no pude hacer nada durante un largo tiempo. Él me lo había dejado, no la tierra, no el terreno. Me había dejado el mapa. Me había dejado los años de observación, la paciencia acumulada, la convicción sostenida contra todo y contra todos. Me lo había dejado a mí porque sabía que yo llegaría, porque confiaba en que yo llegaría, y yo ni siquiera lo había conocido bien. Esa fue la noche que lloré de verdad, no por el cansancio, no por el miedo, no por la soledad. Lloré por un padre que no supo decirme en vida lo que me dijo en ese cuaderno.
y lloré por una hija que tardó 42 años en escucharlo. Hay una noche que no voy a olvidar mientras viva. No es la noche del descubrimiento, no es la noche que muchos esperarían que nombrara. Es una noche anterior, más oscura, más quieta, en que me senté a leer cartas que nunca iba a enviar y descubrí algo sobre mí misma que no estaba segura de querer saber. Pero antes de esa noche, don Aurelio. Llegó un jueves por la tarde, cuando el calor ya empezaba a ceder apenas, con un sobre más grueso que los anteriores y una expresión que había abandonado por completo el simulacro de amabilidad. Era la expresión de alguien que llegó al límite de su paciencia y ya no ve ningún beneficio en disimularlo. «Mariana», dijo, sin el preámbulo de siempre. «Don Aurelio», dije. Me extendió el sobre, lo abrí. Era un contrato de compraventa ya redactado, con el monto llenado a mano, con mi nombre en el espacio correspondiente al vendedor, con su firma ya estampada en el espacio del comprador. Solo faltaba la mía. El monto era menor que en la primera oferta, bastante menor. Lo miré a él. «¿Esto es una broma?», pregunté. «Es una oferta final», dijo. «La demanda que presenté tiene fundamento suficiente para complicarle la vida durante años. Usted no tiene dinero para un abogado de verdad, no tiene agua, no tiene forma de producir nada en este terreno, y en este calor, sin los recursos necesarios, la salud se deteriora más rápido de lo que cree». Hizo una pausa. «Véndale, Mariana, vuelva a Buenos Aires, empiece de nuevo». Lo dijo con la misma suavidad de siempre. Eso era lo más desagradable, esa suavidad, como si me estuviera haciendo un favor. «Voy a pensar en ello», dije. «No hay mucho tiempo para...». Le dije que voy a pensar en ello, repetí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Cuando tenga una respuesta, lo llamo. Buenas tardes». Se fue. Me quedé con el contrato en la mano. Me senté en la mesa y lo puse frente a mí y lo miré durante un tiempo que no sé calcular. El espacio en blanco donde debía ir mi firma era pequeño, inocente, completamente neutro. Solo 3 centímetros de línea punteada. Pensé en los 4.000 pesos, que ya no eran 4.000 pesos. Pensé en el celular con la batería que se cargaba con dificultad porque el panel solar que había conseguido en el pueblo era deficiente. Pensé en las ampollas que ya habían formado capas de piel nueva y callosa. Pensé en el cuaderno de mi padre y en la frase que decía que yo no tenía miedo de arrodillarme. No firmé. Pero dejé el contrato sobre la mesa y lo miré varias veces más esa noche. Fue esa misma noche que tomé el cajón de la mesita de noche donde guardaba las cartas. No sé bien por qué lo hice. Quizás porque había llegado a un punto de cansancio tan extremo que las defensas internas que uno construye para no ver ciertas cosas ya no tenían energía para sostenerse. Las cartas eran 16. Las había escrito en distintos momentos desde que llegué al Chaco, siempre de noche, siempre dirigidas a mi marido muerto. Eran el tipo de cartas que se escriben cuando no hay nadie con quien hablar y el silencio se vuelve demasiado pesado para cargarlo solo. Las leí todas, en orden, de la primera a la última. Y cuando terminé me quedé sentada con el fajo de hojas en las manos y una sensación muy extraña en el pecho. En ninguna de las 16 cartas hablaba de extrañarlo, hablaba del miedo, hablaba del cansancio, hablaba de la rabia. Una rabia que en algunas cartas era contra los vecinos, en otras contra el calor y en otras, las más honestas, contra él por haberme dejado sola, por haber construido conmigo una vida que tenía su nombre en todas las paredes y el mío en ninguna, por haberme hecho depender de algo que resultó ser menos sólido de lo que yo había querido creer. Pero el deseo de su presencia, de que volviera, eso no estaba. Me quedé con eso durante mucho tiempo. No era una revelación cómoda, porque implicaba hacerme una pregunta que yo había evitado con mucho cuidado. ¿Qué era exactamente lo que había estado llorando todos esos meses en el departamento de Buenos Aires? ¿A él, al hombre que fue? ¿O a la versión de él que yo había construido en mi cabeza durante años,
la versión que era más amable, más presente, más de lo que el hombre real había logrado ser. El duelo era real. No me estoy quitando el dolor. Pero de pronto vi, con una claridad que dolía de otra manera, que yo había estado reconstruyendo mi vida sobre los cimientos de algo que no existió exactamente como yo lo recordaba. Y construir sobre cimientos falsos no lleva a ningún lado. Fui hasta la cocina. Prendí el fuego de la cocina de leña que usaba para calentar agua. Y quemé las cartas. No fue un gesto dramático. No hubo música de fondo ni momento de epifanía iluminada. Fue casi rutinario, como quien descarta papeles que ya cumplieron su función. Las llamas las tomaron rápido y las convirtieron en nada en menos de un minuto. Me quedé mirando las cenizas y después fui a dormir. La mañana siguiente me levanté distinta, no transformada, no redimida, no curada de nada, simplemente más liviana, como si hubiera dejado caer algo que venía cargando sin saber que lo cargaba. Fue con esa nueva ligereza que, al amanecer, me dirigí a la roca, pala en mano, lista para cavar y descubrir lo que mi padre y el pájaro habían señalado. Cavar es un trabajo honesto, lo digo sin romanticismo. Cavar duele. Duele en los hombros, en la espalda, en las manos que todavía no tenían los callos suficientes para aguantar el mango de una pala durante horas. La tierra del Chaco en la superficie es arcilla compactada por décadas de calor, dura como cemento, que cede de a milímetros y levanta un polvo que se mete en la nariz y en los ojos y no sale. Cavé el primer día durante 3 horas y llegué a unos 50 centímetros de profundidad. Volví a la casa con las manos en carne viva, tomé agua, comí algo, dormí 2 horas y volví. Eso fue el primer día. El segundo día la tierra empezó a cambiar de color. Ya no era el gris seco de la superficie, sino algo más oscuro, más rico, con una textura diferente que la pala encontraba de otra manera. No sé si eso significaba algo, o si yo solo estaba buscando señales porque las necesitaba. Probablemente las 2 cosas. El tercer día, Tomás apareció. No vino a buscar ninguna gallina esta vez. Vino directamente, con su sombrero en la mano, y se paró al borde del pozo que yo había empezado a cavar y me miró trabajar durante un momento. ¿Qué está buscando?, preguntó. Agua, dije sin dejar de cavar. Hubo una pausa. ¿Sabe que a esta profundidad no va a encontrar nada? Todavía no estoy a la profundidad que necesito. Otro silencio. ¿Cuánto necesita? No lo sé exactamente. Dejé de cavar un momento y lo miré. ¿Sabe cavar? Me miró. Algo pasó en su cara que no fue exactamente sorpresa, pero se le parecía. Después se agachó, tomó la segunda pala que yo había traído por si acaso y bajó al pozo conmigo. No preguntó más nada. Eso fue lo mejor de Tomás desde el principio, que cuando decidía actuar, actuaba sin rodeos. Cavamos juntos durante esa tarde y las siguientes. No hablábamos mucho. Él sabía manejar la pala mejor que yo, con una eficiencia que venía de años de trabajo físico, y avanzábamos más rápido. A veces yo subía a descansar y él seguía. A veces él subía y yo seguía. Había algo en ese ritmo alternado que era casi como una conversación sin palabras. Al cuarto día de cavar juntos, la tierra cambió de nuevo. Ya no era arcilla, era algo más oscuro, más húmedo al tacto, aunque no hubiera agua visible, con una consistencia que la pala encontraba diferente. Tomás lo notó antes que yo. Esto es otro tipo de suelo, dijo, agachándose a tocarlo con la mano. Me miró. ¿Cuándo fue la última vez que este terreno tuvo agua? Según el cuaderno de mi padre, nunca en superficie, pero él creía que había algo abajo. Tomás miró el fondo del pozo, luego me miró a mí. ¿Y usted le cree a su padre? Lo pensé un segundo. Sí, dije, asintió. Tomó la pala. Fue en esa misma semana que doña Ramona hizo algo que no esperaba. Apareció un mediodía, en el peor del calor, que era la hora en que ella misma me había dicho que no saliera. Llegó caminando despacio, pero con una determinación que no tenía nada de anciana indefensa. Se paró al borde del pozo y miró adentro durante un largo momento. Tomás estaba abajo. La saludó con respeto,
con ese respeto específico que la gente de la zona le tenía, que era diferente al respeto que se le tiene a alguien por ser mayor. Era el respeto que se le tiene a alguien que sabe cosas que los demás no saben. Doña Ramona no respondió el saludo de inmediato, siguió mirando el fondo del pozo. Más a la derecha, dijo. Tomás y yo nos miramos. ¿Perdón? Dije. El punto donde está cavando está bien, pero la vena no está exactamente abajo. Está a unos metros a la derecha y más abajo. Si sigue recto, puede pasar de largo. Se dio vuelta y empezó a caminar de regreso a su casa. Doña Ramona, llamé. Se detuvo. ¿Cómo lo sabe? No se dio vuelta del todo, solo lo suficiente para que yo viera el perfil de su cara. Porque lo supe siempre, dijo. Igual que lo supo el pájaro, igual que lo supo su padre. Y se fue. Tomás y yo ajustamos la dirección del pozo esa tarde. La noche anterior al día que todo cambió, no pude dormir. Era una de esas noches en que el cuerpo está tan cansado que la mente no puede apagarse, como si el agotamiento físico le quitara el freno a los pensamientos. Me quedé en la cama mirando el techo y pensando en todo al mismo tiempo, en el pozo, en mi padre, en las cartas quemadas, en don Aurelio y su contrato, en Tomás y su silencio trabajador, en doña Ramona y su certeza antigua. Y pensé en quién era yo en ese momento, no quién había sido, quién era ahora, en ese instante, acostada en una cama sin colchón en una casa de adobe en el medio del Chaco, con las manos llenas de callos y la ropa impregnada de tierra y el pelo que ya no intentaba ordenar de ninguna manera particular. Era distinta de la mujer que había llegado con la valija grande y los zapatos de ciudad. Eso era evidente, pero la diferencia no era solo física, era algo más profundo, más difícil de nombrar. Era que la mujer que había llegado no sabía muy bien qué quería, solo sabía lo que había perdido. Y la mujer que estaba acostada en esa cama, en ese momento, sabía exactamente qué quería. Quería llegar al fondo de ese pozo y encontrar lo que su padre había creído que estaba ahí. No por el dinero, bueno, también por el dinero, no voy a mentirles, pero principalmente porque necesitaba saber que el viejo tenía razón, que los años de observación silenciosa habían valido algo, que la tierra no miente a quienes se toman el tiempo de escucharla. Me dormí pensando en eso. A la mañana siguiente, a las 7, antes de que el calor se volviera imposible, bajé al pozo. Tomás llegó 20 minutos después. Cavamos durante 2 horas en el silencio de siempre. Y entonces la pala de Tomás hizo un sonido diferente. No fue un ruido dramático. No fue el sonido que uno esperaría de una gran revelación. Fue un sonido sordo, casi apagado, como cuando la pala toca algo que no es tierra ni piedra, sino algo intermedio. Tomás se detuvo. Me miró. ¿Escuchó eso? Dijo. Sí, dije. Nos arrodillamos los dos en el fondo del pozo. Apartamos la tierra con las manos, con cuidado, centímetro a centímetro. La tierra estaba húmeda. No mojada, húmeda, con esa humedad que viene de algo que está cerca. Mis manos tocaron la roca. Era diferente a la roca de la superficie. Era una roca más oscura, más lisa, con una temperatura que era imposible en ese calor. Fría. Fría de una manera que no tenía explicación termodinámica simple. Tomás tomó la pala con más cuidado y golpeó la roca en 3 puntos distintos. En el tercero, el sonido fue diferente. Hueco. Nos miramos. «Hay algo del otro lado», dijo. Asentí. Tomé la pala y golpeé con toda la fuerza que me quedaba. La roca cedió en el tercer golpe fuerte, revelando un espacio que no debería haber existido y un aire que me prometía el fin de una búsqueda. La roca cedió en el tercer golpe fuerte, no de golpe, no como en las películas. Cedió de a poco. Primero una grieta fina que cruzó la superficie en diagonal, luego otra que la intersectó, y después un fragmento del tamaño de mi cabeza que se separó y cayó hacia adentro, hacia un espacio del otro lado que no debería haber existido. Me quedé inmóvil. Por el hueco que había quedado salió aire, aire fresco, húmedo, con un olor a tierra mojada y a mineral que no tenía nombre,
pero que reconocí de inmediato como el olor de algo vivo, de algo que había estado ahí guardado durante un tiempo que no puedo calcular. Tomás y yo nos miramos sin decir nada. Con las manos ampliamos el hueco. Fue trabajo de otra hora, con cuidado, apartando los fragmentos de roca uno a uno para no derrumbar nada. Cuando el hueco fue suficientemente grande, Tomás sacó la linterna encendida y lo metió adentro. La luz iluminó agua, no un charco, no una filtración. Agua, un espacio subterráneo del tamaño de un cuarto pequeño, con paredes de roca oscura y el suelo cubierto por agua que tenía una temperatura que evidentemente no era la del ambiente. Un acuífero termal, encerrado bajo 40 hectáreas de tierra que todos habían descartado como muerta. Me quedé mirándolo durante un tiempo que no sé cuantificar. Tomás salió del pozo sin decir nada. Subí detrás de él. Estábamos los dos parados al borde, mirando el cielo del Chaco que en ese momento era azul, de una manera que me pareció diferente a todos los azules anteriores, y no había palabras que fueran suficientes para lo que acababa de pasar. Su padre tenía razón, dijo Tomás finalmente. Sí, dije. Silencio. ¿Qué va a hacer?, preguntó. Pensé durante un momento. Primero voy a ir a ver a doña Ramona, dije. Doña Ramona estaba sentada afuera de su casa cuando llegué. Me vio venir desde lejos y no dijo nada mientras yo recorría la distancia entre la roca y su puerta. Cuando llegué frente a ella, estaba con las manos cruzadas sobre la falda y una expresión que no era de sorpresa. Encontré agua, dije. Asintió lentamente, como quien escucha la confirmación de algo que ya sabía. ¿Por qué nunca le dijo a nadie?, pregunté. No era una pregunta de reproche, era una pregunta genuina, de alguien que necesita entender cómo algo tan importante puede haber estado quieto durante tanto tiempo mientras la gente moría de sed a su alrededor. Doña Ramona me miró durante un momento largo. ¿Alguien me preguntó?, dijo. 3 palabras. Me senté en el suelo frente a ella sin que me invitara, sin pedir permiso, porque de pronto las piernas no quisieron seguir sosteniéndome. No por el cansancio físico, aunque eso también, sino porque esas 3 palabras contenían algo que me golpeó en un lugar que no esperaba. El conocimiento había estado ahí, siempre había estado ahí. En esta mujer, en sus padres, en los padres de sus padres. Generaciones enteras que habían vivido en esa tierra y la habían aprendido de una manera que no necesita libros ni instrumentos porque está cosida en la memoria del cuerpo, en la forma de mirar un pájaro, en la manera de interpretar el color del suelo, en el nombre que se le da a las cosas en una lengua que casi nadie habla ya. Y nadie había preguntado, nadie había tenido la humildad de sentarse frente a esta mujer y decir: «Usted sabe algo que yo no sé. Enséñeme». «Lo siento», dije. Doña Ramona me miró. «¿Por qué lo siente usted?» «Porque debería haber preguntado antes, porque mi padre debería haber preguntado, porque todos los que pasaron por acá y descartaron esta tierra como muerta deberían haber preguntado». Hubo un silencio. «Su padre me traía algarrobas», dijo finalmente. «Cada vez que venía al campo, me traía algarrobas del árbol grande, sin decir nada, solo las dejaba en la puerta». Hizo una pausa. Era su manera de preguntar sin saber cómo preguntar. Cerré los ojos un momento. Mi padre, callado, torpe, incapaz de pedir directamente lo que necesitaba, dejando algarrobas en una puerta como quien deja una carta sin sobre, dejándome un cuaderno detrás de un tijolo, como quien confía en que la persona correcta va a saber buscarlo. «Doña Ramona», dije, «¿me enseña lo que sabe de esta tierra?» Me miró durante un momento que se sintió muy largo. «Traiga algo para escribir», dijo. Fue con ese cuaderno nuevo y las palabras de doña Ramona que la noticia del descubrimiento empezó a viajar, llegando inevitablemente a oídos de don Aurelio. La noticia viajó rápido. En el campo, las noticias siempre viajan más rápido de lo que uno espera, porque hay menos ruido que compita con ellas. En 2 días, todo el que vivía en un radio de 20 kilómetros sabía que la viuda de Buenos Aires había encontrado agua en la tierra maldita. Agua termal,
decían. Un acuífero del tamaño de una cancha de fútbol, decían, aunque nadie había medido nada todavía. Las versiones se multiplicaban con la velocidad de las cosas que la gente necesita creer. Llamé a un geólogo de resistencia que vino 3 días después. Era un hombre joven, con los instrumentos correctos y la expresión de quien ha aprendido a no sorprenderse de nada. Estuvo 2 días haciendo mediciones, tomando muestras, mirando el suelo desde ángulos que yo no hubiera pensado mirar. Cuando terminó, me llamó a la galería de la casa y me explicó lo que había encontrado con la paciencia de alguien que sabe que está a punto de decirle algo importante a alguien que no tiene formación técnica. El acuífero era real. Era un acuífero termal, de formación geológica antigua, con un caudal que estimaba en varios metros cúbicos por hora una vez que se perforara adecuadamente. La temperatura del agua era de aproximadamente 42 grados, lo que la hacía potencialmente muy valiosa para uso termal y terapéutico. Y lo más importante, el acuífero se extendía por debajo de una superficie mucho mayor que mi propiedad. Se extendía por debajo de los terrenos vecinos también. Me quedé mirándolo. ¿Cuántos terrenos vecinos?, pregunté. Me nombró 4 propiedades. La de don Aurelio era una de ellas. Don Aurelio llegó 5 días después de que el geólogo se fue. No llamó antes. Llegó directamente en su camioneta a las 9 de la mañana. Yo estaba en la galería con el cuaderno de doña Ramona en la mano cuando lo vi bajar del vehículo. Venía solo, sin abogado, sin sobre, sin contrato. Traía el sombrero en la mano. Lo vi caminar por el sendero de tierra desde el portón hasta la galería y noté que había algo diferente en la manera en que se movía. No era el hombre que llegaba con el timing calculado y la sonrisa que precedía todo. Era un hombre más viejo, de pronto, que caminaba con el peso de algo que no había podido evitar. Se paró frente a la galería. «Mariana», dijo. «Don Aurelio», dije. Silencio. «Me enteré», dijo. Ya suponía. Otro silencio, el más largo de todos los que habíamos tenido, y habíamos tenido varios. «El geólogo me dijo que el acuífero pasa por debajo de mi campo también», dijo. «Eso me dijo a mí también. Y que sin acceso a su propiedad no hay manera de aprovechar el agua desde el lado mío. Eso también me dijo». Don Aurelio miró el suelo un momento. Cuando levantó la vista había algo en su cara que yo no le había visto antes. No era humildad exactamente, porque la humildad genuina tarda en llegar y él todavía estaba en el camino hacia ella. Era más bien el primer reconocimiento de que había apostado mal y lo sabía. «Vengo a hablar», dijo, «si usted está dispuesta a escucharme». Lo miré durante un momento. No sentí triunfo. Eso me sorprendió, porque había imaginado este momento varias veces durante las semanas difíciles, y en todas las versiones imaginadas había algo que se parecía a la satisfacción de ver al otro en el lugar donde uno estuvo. Pero la satisfacción no llegó. Lo que llegó fue algo más tranquilo y más serio, la sensación de que lo que pasara en los próximos minutos iba a definir qué tipo de persona iba a ser yo de ahora en adelante. «Siéntese», dije, señalando la silla de la galería. Se sentó. Yo me quedé de pie. No por estrategia, sino porque me sentía más cómoda así, con las manos libres y el suelo firme bajo los pies. «La demanda», empezó él. «La voy a retirar», dijo antes de que yo pudiera decir nada. «Hablé con mi abogado. Me explicó lo que probablemente usted ya sabe, que la deuda había prescripto. Debería haberlo sabido antes de presentarla». Hizo una pausa. «Lo hice para presionarla. No estuvo bien». Lo miré. Era la primera vez que don Aurelio decía algo que era completamente verdad desde el primer día que lo conocí. Lo noté en la forma en que lo dijo, sin el envoltorio de suavidad calculada, sin la sonrisa que llegaba antes que él. Solo las palabras, directas, con el peso exacto que tenían. «No estuvo bien», confirmé. «No». Miró sus manos. «Su padre y yo tuvimos una historia complicada. Él me debía algo que no era dinero, y yo nunca supe cómo pedírselo. Cuando usted llegó, tuve miedo de que viniera a cobrar lo que él nunca cobró.
Reaccioné mal. No le pregunté qué era lo que mi padre le debía. No era el momento, y quizás nunca sería el momento. Hay deudas entre personas que no necesitan ser explicadas a los hijos. ¿Qué quiere, don Aurelio?, pregunté. Levantó la vista. Quiero saber si hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Por el agua, por el acceso. Hizo una pausa. Pago lo que corresponde, lo que sea justo. Esa palabra, justo. Pensé en el contrato que había traído con el valor ridículo. Pensé en la sonrisa de quien cree que tiene todo el poder. Pensé en las noches sin dormir y en las manos en carne viva y en los 4,000 pesos que se habían terminado mucho antes de que llegara el geólogo. Voy a hablar con un abogado, dije, uno que trabaje para mí. Vamos a hacer las cosas como corresponde, con papeles, con valores de mercado, con condiciones claras para las dos partes. Don Aurelio asintió. De acuerdo, dijo. Y don Aurelio. Esperé a que me mirara. Si alguna vez vuelve a esta propiedad con un documento que no fue acordado previamente, la conversación termina ahí. ¿Entendido? Silencio breve. Entendido, dijo. Se levantó, tomó el sombrero, empezó a caminar hacia el portón. Don Aurelio. Llamé una vez más. Se detuvo. La deuda con mi padre, sea lo que sea, queda saldada. No se dio vuelta del todo, solo lo suficiente para que yo viera que algo en su cara se movió de una manera que no supe nombrar. Asintió una vez muy levemente y siguió caminando. Lo vi subir a la camioneta, lo vi arrancar, lo vi desaparecer por el camino de tierra levantando la polvareda de siempre. Me senté en la silla de la galería que él había dejado vacía y me quedé mirando el horizonte durante un rato largo. La señora Prado nunca vino. Mandó recado a través de una mujer del pueblo, una señora que llegó con una bolsa de dulces caseros y una disculpa formulada en tercera persona que empezaba con «La señora Prado quiere que usted sepa que…» y terminaba con algo que pretendía ser arrepentimiento, pero que sonaba más a protocolo. Le agradecí a la mensajera, guardé los dulces, no mandé respuesta. Hay personas que no saben llegar directamente a ningún lado, ni cuando ofenden ni cuando piden perdón. La señora Prado era una de esas personas. No había nada que yo pudiera hacer con eso, excepto aceptarlo y seguir. Tomás, en cambio, llegó él mismo. Llegó una tarde con la misma actitud de siempre, directa y sin rodeos, y me preguntó si había trabajo en la estancia. No lo dijo exactamente así. Lo dijo de la manera en que lo diría alguien que ha sido criado para no pedir favores directamente. Si llega a necesitar a alguien que sepa trabajar el campo, yo sé trabajar el campo. Lo miré. Pensé en todas las tardes que habíamos pasado cavando juntos sin hablar más de lo necesario. Pensé en el aviso discreto sobre el notificador que me había dado tiempo. Pensé en la manera en que había tomado la pala sin que yo tuviera que pedírselo. ¿Cuándo puede empezar?, pregunté. Una sonrisa pequeña, la primera que le vi. Mañana, dijo. Bien, dije. Mañana. Fue también en esa semana que llegó el hombre de la empresa. Era un representante de una compañía de turismo termal de Salta que había escuchado la noticia del acuífero a través de no sé qué cadena de contactos y había venido a explorar posibilidades de inversión. Llegó en un auto de alquiler que no estaba preparado para los caminos de tierra, con ropa que era cara pero equivocada para el lugar. Con esa actitud de ciudad que yo había tenido cuando llegué y que ahora me resultaba casi extraña, como verse en una foto de hace años y no reconocerse del todo. Me explicó el proyecto con entusiasmo profesional. Cifras, proyecciones, porcentajes de participación, plazos de construcción. Hablaba rápido y usaba términos que eran técnicamente correctos, pero que en su boca sonaban más a ventas que a conversación. En algún punto de la presentación, mientras yo escuchaba sin interrumpir, dijo: «Y, por supuesto, señora, la empresa se encargaría de toda la gestión. Usted simplemente recibiría su porcentaje sin tener que involucrarse en los detalles operativos». Se detuvo. «Señora», repitió,
con esa entonación particular, la entonación de quien le habla a alguien que no entiende bien o que necesita que le simplifiquen las cosas o que no es exactamente el interlocutor real, sino el obstáculo entre el interlocutor real y lo que se quiere conseguir. Lo miré. Me llamo Mariana, dije, con calma, con una calma que era nueva, que no era la calma forzada de quien contiene algo, sino la calma natural de quien ya no tiene nada que contener. Y esta es mi tierra. El hombre parpadeó. Por supuesto, Mariana, yo solo, si quiere hablar de negocios, continué, hablamos de negocios, pero en igualdad de condiciones. Yo no soy un obstáculo ni una beneficiaria pasiva. Soy la propietaria, la que encontró el agua, la que va a decidir qué se hace con ella y cómo. ¿Seguimos desde ahí? Una pausa larga. Sí, dijo finalmente. Seguimos desde ahí. La reunión duró 2 horas más. Fue una buena reunión. Con los cimientos de un nuevo futuro firmemente plantados, solo quedaba ver cómo todo terminaría, cómo la estancia y yo misma nos transformaríamos, y qué escribiría en la última página del cuaderno de mi padre. Hay una imagen que guardo de todo esto. No es la imagen del agua brotando por primera vez desde el pozo cuando los técnicos instalaron la bomba. Aunque esa imagen también la guardo, y fue extraordinaria, fue el momento en que 42 años de vida convergieron en un chorro de agua termal que olía a tierra antigua y a algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo hable. No es la imagen del contrato firmado con la empresa de turismo, aunque ese contrato cambió todo lo que era posible cambiar materialmente en mi vida. No es tampoco la imagen de don Aurelio firmando el acuerdo de acceso al acuífero, con la expresión de un hombre que está haciendo lo correcto demasiado tarde, pero lo está haciendo. La imagen que guardo es otra. Es doña Ramona sentada bajo el algarrobo, con los pies descalzos sobre la tierra que siempre fue suya antes que de nadie, bebiendo agua termal de la misma tierra por primera vez en su vida, con una expresión que no era sorpresa sino reconocimiento. Como quien recibe de vuelta algo que le habían quitado sin pedírselo. Esa imagen es la que me importa más. Pasaron 14 meses desde el día que llegué con la valija grande y los 4,000 pesos. En esos 14 meses pasaron cosas que no voy a intentar resumir en números porque los números no alcanzan para decirlas, pero les digo algunas para que entiendan la escala de lo que cambió. La estancia tiene ahora 3 pozos operativos que alimentan un sistema de distribución que llega a las propiedades vecinas. El acuerdo con don Aurelio y los otros 3 propietarios que están sobre el acuífero es justo. Fue revisado por 2 abogados y tiene condiciones claras que protegen a todos. El proyecto de turismo termal está en construcción, con apertura prevista para el año que viene, y genera trabajo para 12 personas de la zona, la mayoría jóvenes que antes no tenían razón para quedarse. Tomás es el encargado general de la estancia. Aprendió rápido, como aprende la gente que ya sabe trabajar, y solo necesita el espacio para hacerlo. Doña Ramona tiene agua corriente en su casa por primera vez en su vida. Cuando le dije que la conexión estaba instalada y abrí la canilla frente a ella, no dijo nada. Se quedó mirando el agua correr durante un momento largo. Luego la cerró con cuidado, como quien guarda algo valioso. «Buen trabajo», dijo. Era el mejor elogio que podía darme. El cuaderno del padre lo terminé de leer 3 veces. La primera vez, cuando era una mujer asustada que buscaba señales. La segunda vez, cuando era una mujer que empezaba a entender que las señales habían estado ahí desde el principio. La tercera vez, hace 2 semanas, sentada en la galería de la casa que ya no huele a encierro sino a tierra limpia y a algo que puede ser futuro, lo leí como se lee la carta de alguien que te amó de la única manera que supo. La última página de mi padre terminaba con la frase que ya conocen: el pájaro sabe. Yo ya soy demasiado viejo para acabar, pero tú no. Después de esa frase, la página estaba en blanco. Yo había estado mirando esa página en blanco desde el primer día, esperando no sé qué.
esperando quizás que apareciera algo más, que el cuaderno tuviera más que decir. Esa tarde, hace 2 semanas, tomé el lápiz y en la página en blanco que siguió a la última frase de mi padre, escribí una sola línea. Papá, cabé. Cerré el cuaderno. Lo puse sobre la mesa de la cocina, que ya no tambalea porque Tomás le arregló las patas el primer mes de trabajo. Y salí a ver mi tierra. El pájaro ya no viene. No desde el día que rompimos la roca, como si su trabajo hubiera terminado y no hubiera razón para seguir posando en ese punto. A veces lo veo en otros lugares del terreno, en las ramas del algarrobo, en el borde del pozo, en algún arbusto cerca de la casa de doña Ramona, pero en la roca no. La roca sigue ahí. Le construimos una pequeña estructura alrededor para proteger la entrada al acuífero, pero la roca en sí no la tocamos. Quedó como estaba, con la grieta que hice a palazos y el hueco que amplié con las manos, como una cicatriz que ya no duele pero que dice algo sobre lo que pasó ahí. A veces voy hasta ahí y pongo la mano sobre la superficie. Todavía está fresca, siempre estará fresca. Quiero terminar diciéndoles algo que no es parte de la historia, pero que sí es parte de por qué la conté. Cuando llegué al Chaco era una mujer que no sabía muy bien qué era. Tenía un nombre, tenía una historia, tenía un duelo que no había terminado de entender. Pero no tenía tierra firme bajo los pies en el sentido que importa, el sentido de saber quién eres y qué haces acá. Lo que encontré bajo la tierra no fue solo agua. Encontré a mi padre, tarde, de la única manera que nos quedaba. Encontré a doña Ramona y todo lo que ella carga y que el mundo ha ignorado durante demasiado tiempo. Encontré a Tomás, que es la prueba de que hay una generación que no tiene que repetir los miedos de la anterior si alguien le da una razón para no hacerlo. Encontré la diferencia entre el luto real y el luto por lo que uno imagina que perdió. Y me encontré a mí misma en el único lugar donde nunca la había buscado, arrodillada en el suelo, con las manos en la tierra, haciendo lo que tenía que hacer aunque nadie creyera que valía la pena. Así que, si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. No tengan miedo de cavar. No siempre encontrarán un acuífero, ni una fortuna, ni una transformación económica. Pero, si cavan en el lugar correcto, con la paciencia suficiente y aprenden a escuchar lo que otros ignoran, siempre encontrarán algo. Quizás se encuentren a ustedes mismos o una verdad que los libere, o el camino hacia un futuro que parecía imposible. El lugar correcto no siempre es el que parece prometedor. A veces es exactamente el lugar que todos los demás descartaron, el lugar donde nadie más quiso arrodillarse. Mi padre lo supo, el pájaro lo supo, doña Ramona lo supo siempre. Y yo lo supe también cuando finalmente aprendí a callarme lo suficiente para escuchar. Si llegaron hasta acá, si escucharon esta historia hasta el final, quiero que sepan que no lo doy por sentado. El tiempo es lo único que no se recupera, y me dieron el suyo. Gracias. Si algo de lo que dije hoy les resonó, si hay algo en esta historia que se parece a algo que ustedes también están viviendo o que vivieron o que temen tener que vivir, guárdenlo. No tienen que saber ahora mismo para qué les va a servir. Solo guárdenlo. Y si todavía no se han suscrito a este canal, este es el momento. No porque yo lo necesite, sino porque aquí, cada semana, hay una historia como esta esperándolos. Una mujer que sobrevivió algo que parecía imposible y que decidió contarlo para que ninguna otra tenga que atravesarlo completamente sola. Eso es lo que este canal es. Eso es lo que seguirá siendo. Den like si esta historia les llegó. Comenten de qué país nos escuchan hoy. Y si conocen a alguien que necesita escuchar que la tierra que todos descartaron puede guardar algo extraordinario, compártanla. Yo soy Mariana y esta es mi historia.